el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. En el Instituto Estatal de las Mujeres nos preocupamos primordialmente en el cuidado de todas las niñas y mujeres del Estado. Es por eso que la prevención es un tema fundamental para nosotras, que la educación es la base para una sociedad, no solo más justa, sino igualitaria y con perspectiva de género. Es la meta que seguimos como institución y en lo personal como un objetivo de vida. Las mesas de diálogo son eso, espacios enfocados a la educación y con ellos a la prevención de los diferentes tipos de violencia. Con diversos temas buscamos alcanzar nuestros objetivos más grandes, que es vivir en un estado libre de violencia. Te invito a participar en esta y todas las mesas de diálogo, ser parte de este cambio en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes del Estado. Soy Nelly Vargas, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres. Juntas y juntos construyamos un Tabasco más femenino. Bienvenidas y bienvenidos. Presentó PAIMEF Tabasco y el Instituto Estatal de las Mujeres. Muy buena tarde tengan todas y todos. Estoy muy feliz y agradecido de que nos acompañen en otra mesa de diálogo. El día de hoy tenemos la fortuna de tener una invitada muy especial y con la cual vamos a tocar un tema muy pero muy importante. Pero antes de comenzar, me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo acciones para consolidar su objetivo principal y la meta, que es la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, sus hijas e hijos, así como también las adolescentes. De esta manera quiero darles una vez más la bienvenida a esta mesa de diálogo con el tema primeros auxilios psicológicos. Y para ello tenemos la visita y también la fortuna de contar con Jocelyn Valeria Hernández Peiró, quien será pues nuestra compañera en esta mesa de diálogo y la experta en el tema y quien nos hablará un poco más sobre estos temas. ¿Cómo te encuentras hoy, Jocelyn, Valeria? No sé cómo te encuentras. Me encuentro muy bien, feliz de estar nuevamente participando en esta mesa de diálogo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación también. Pues, Jocelyn, para iniciar con esta mesa de diálogo con un tema un poco o un tanto más referente a uno de los servicios que se pueden emplear en el Instituto Estatal de las Mujeres, así como también las bases que tienen dentro de pues, el trato que se le da a las usuarias, son estos primeros auxilios psicológicos. Que cuando hablamos de primeros auxilios, lo primero que nos puede llegar a la mente es el RCP, ¿no? Pensar en la Cruz Roja, pensar en paramédicos, pensar en, tengo que aprender a hacer el RCP, la respiración, la maniobra de Heimlich, ya sabes, ¿no? Lo típico cuando pensamos en primeros auxilios. Sí. O otros pueden pensar en curitas, en botiquín, alcohol, algodón, cosas por el estilo. Pero creo que muy poco pensaríamos en que también hay una parte psicológica que está más allá, ¿no? Porque al final, aunque la parte psicológica es importante, también a veces se puede dejar un poco de lado. Y tú sabes que no estoy mintiendo cuando digo eso. No. Digo, al final es una parte fundamental y quienes ya conocemos, y tú por tu caso, quien estudia esto, o quienes ya tienen experiencia en el trato hacia este tipo de situaciones, sabemos que tanto lo físico como lo psicológico es importante, porque hay heridas que en lo físico pueden sanar, pero en lo psicológico pueden perdurar mucho más, ¿no? Entonces sí, es lo importante. Pero para iniciar entonces con este tema, me gustaría preguntarte, Jocelyn, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bien, los primeros auxilios psicológicos es básicamente la intervención que se hace a la persona que se encuentra en crisis. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una situación, no sé, Tabasco se inunda mucho. Y entonces cuando nosotros estamos en la situación de que estamos perdiendo nuestras cosas,
o que comienza a entrar agua a nuestra casa, pues entramos en una crisis. La crisis es cuando se afecta nuestro estado emocional, nuestro estado cognitivo, que es ahora sí que los pensamientos, y también nuestro estado conductual. Claro. Es cómo yo actúo, qué es lo que yo pienso y cuáles son mis emociones. Creo que eso me faltó, las emociones. Excelente. Todos estos se ven involucrados y se ven afectados cuando yo estoy en crisis o cuando hay una crisis. Los primeros auxilios psicológicos lo que se encargan es de equilibrar o mantener en control cada uno de estos aspectos personales en la situación, pero no solamente es situacional. Por ejemplo, yo puse como ejemplo las inundaciones, pero también sucede cuando uno piensa, por ejemplo, Luis, a ti estoy segura que hay cosas que te preocupan, ¿no? Claro. A ver, a todos nos preocupa el dinero. ¿Te preocupa el dinero? Un poco, podríamos decir que sí. El dinero, no sé, otras cosas que nos preocupan. La seguridad. La seguridad. No sé si yo voy a salir de mi casa, si voy a encontrar un transporte o no. Claro. Entonces, todas las personas tenemos como ideas o pensamientos que nos causan preocupación. Entonces, esto también hace que nuestro cuerpo entre en un estado de crisis o en una alteración. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros pensamos en esto que nos preocupa, comenzamos a vivir esa preocupación. ¿Dirías que existe una relación de lo que podemos llegar a sentir y que se ve reflejado en nuestro comportamiento, también en el estado físico de nuestro cuerpo, ¿no? Claro. De hecho, hace, no sé, hace cuánto tiempo, pero platiqué sobre la inteligencia emocional. Y precisamente se hablaba de eso, de cómo existe la relación directa entre nuestras emociones o nuestro pensamiento o nuestro cerebro reptil, ¿se le llama? ¿Reptil? Sí, porque es inconsciente e intuitivo, o sea, es como lo que en ese momento está pasando, ¿no? Claro. Y nuestro razonamiento ya pues ya racional, o sea, ya es lo que nosotros estamos, ¿cómo se dice? Pensando. Y de esta manera sí me gustaría preguntarte entonces, la siguiente pregunta que tenía ya predispuesta era ¿cuál es el objetivo? Entonces, vamos a seguir con esta pregunta, porque sí también tengo la pregunta de qué tan importante es generar este apoyo hacia el ámbito psicológico del ser humano, ¿no? Porque di una pequeña introducción de que a veces se le puede minimizar la importancia a la psicología, ¿no? Porque a veces, un ejemplo, y la gente que nos está mirando no me dejará mentir, no es como que pasa en todos los casos, pero yo lo he escuchado mucho, ¿no? Sí. En el ámbito en cómo a veces las anteriores generaciones a nosotros no tenían ese apoyo psicológico. Entonces resolvían sus problemas por otros medios, que quizás no eran los correctos ni eran los más saludables para ellos, pero fueron la forma en cómo crecieron, ¿no? Y entonces nos muestra el cómo el ámbito psicológico anteriormente no era tan importante, porque como tú dirías, tenían tantas preocupaciones y tantos problemas que decían, oye, es para qué voy al psicólogo si tengo que resolver esto, tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer esto, bla, 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 y dejaban a un lado su propio cuidado, ¿no? No hablo del físico, hablo de lo que hay en el interior. Sí. Entonces, sí preguntarte, ¿por qué crees que en este apartado el ámbito psicológico a veces es menospreciado? Porque creo que es precisamente porque tendemos a poner a otros antes que a nosotros mismos, porque creemos que nosotros somos, no somos tal vez, no todos, porque no es tanto como generalización,
pero la mayoría de las personas buscamos siempre el bienestar de las personas que nosotros queremos. Y entonces, dirías tú, hace muchos años lo que hacía era poner a los hijos antes que a mí. Y esto sucede mucho en las mujeres que viven violencia. Ajá. Es decir, no importa que yo tenga hambre, que no tenga dinero para poder pagar la comida, mientras mis hijos sí tengan comida. Y entonces este mismo puede generar en mí un malestar, lo que yo decía al inicio, ¿no? Claro. Fisiológico, o sea, en mi cuerpo, puede causar un estado emocional o puede causar un malestar en forma de pensamientos. Claro. Entonces pongo yo antes primero a mis hijos que a mí, porque yo lo que quiero es cuidar, a mis hijos o a mis papás antes que a mí, y no cuido esta parte que tú decías, ¿no? Minimizo yo solita, no es necesario que me minimicen, sino yo solita minimizo mi importancia de estar bien o de estar saludable. Y esto, contestando tu pregunta, ¿por qué era antes? Precisamente porque no se tenía tanta conciencia de la salud mental. Claro. Hoy en día ya existen pues las redes sociales, existe más concientización, más educación con respecto a que el cuidado mental o cuidado de la salud mental es lo principal y es lo más importante, porque de hecho anteriormente se consideraba que la salud física era más importante, y lo que hacíamos o lo que hacemos es ir al doctor, Claro. ¿no? Pero a veces tenemos, no sé, un dolor de cabeza inmenso o un dolor en el pecho que no podemos respirar, o tenemos colitis, gastritis, todas estas enfermedades que ya son físicas, pero luego vamos al doctor y el doctor nos dice, bueno, es que lo tuyo no tiene nada que ver con lo físico, sino es emocional. Hoy en día ya existe más concientización, Claro. o más conciencia de que es importante, sobre todo para cuidarme de esas enfermedades que futuramente o que en un futuro me puedan generar. Ah, excelente. Y es que yo estaba pensando en un ejemplo tan claro, que es como a veces cuando nos sentimos mal, ni ganas de comer nos dan, ¿sabes? Ah, okay. Y a mí me ha pasado, porque soy humano, obviamente, ¿no? Y a veces cuando algo me hace mal, cuando me siento triste o cuando siento que no fumo en día, digo, tengo que comer. No he comido quizás en todo el día, naturalmente tengo hambre, pero después tu cuerpo dice, no, o sea, no tienes hambre, estás triste o estás molesto o estás enojado. Y entonces es ahí un claro ejemplo, porque pongo este ejemplo porque siento que a todos nos ha pasado. O sea, quizás no nos ha pasado cosas tan grandes como la depresión, porque ya va enfocado un poco más a un ámbito más de enfermedad. Sí. Pero sí nos ha pasado que cuando a veces no nos sentimos bien, cuando pasa algo tan natural como la muerte de un familiar, o como algo que nos ha dejado en shock, todo nuestro cuerpo lo respalda y responde, yendo en contra de la naturalidad de nuestra rutina, ¿sabes? El hecho de que sabes que vas a comer el desayuno, comida y cena, y si no desayunaste y no tienes hambre, y dices, bueno, es que igual y algo no está bien, pero sabes que no es físico, porque físicamente tu cuerpo dice, necesito energía, pero emocionalmente, psicológicamente, tu cuerpo dice, no necesitas nada, no, estás así, no quieres nada, no tienes hambre, no tienes nada. Entonces es ahí como cómo puede afectar este tipo de situaciones a nuestro cuerpo. Perdón. Sí, eso sucede porque ponemos principalmente otras cosas. Por ejemplo, mencionaste cuando la muerte de un familiar, y lo primero que pensamos cuando se muere un familiar es primero nuestra tristeza, pero inmediatamente ya estamos buscando rayos, ¿dónde lo vamos a enterrar? ¿Qué vamos a hacer? Empiezan a venir más preocupaciones externas, ¿no? Es correcto. ¿Dónde va a ser la funeraria? Si no lo he visto, tengo que comenzar a verlo. Y entonces no permite vivir ese duelo o esa carga o este cuidado que mencionas tú de mí, sino Claro. yo me empiezo a enfocar en cosas externas.
Claro, y digo, también para muchas personas el enfocarse en cosas externas es su ayuda, entre comillas, ¿no? Es como de, es que si hago otras cosas no me enfoco en lo que en verdad está pasando, que para mí me pone triste. Pero también hay que entender que eso es malo, ¿no? Porque al final tienes que sanar esa herida, tienes que hacer sentir tu cuerpo, porque si no lo haces, vas a estar cayendo en una obstrucción que al final va a hacer daño a tu cuerpo. Pero bueno, esos son otros temas psicológicos que vamos a estar tocando. Más sin embargo, hablando de los primeros auxilios psicológicos, ¿cuál sería el objetivo de los primeros auxilios psicológicos? El objetivo es no causar tanto impacto o tanto daño emocional en la persona. Algunas personas que están viviendo una situación de crisis, una pérdida, ya sea de un familiar o de una mascota, la pérdida de tu casa, la pérdida del trabajo o simplemente estas ideas. Digo, igual y se puede, o sea, no necesariamente tiene que hablarse también de pérdida, ¿no? También puede ser esta parte de que sufra algún tipo de violencia, ¿no? Porque también ese tipo de situaciones generan no solo estrés en el cuerpo, sino estrés emocional, ¿no? Es correcto. Y esto es importante para que no genere tanto impacto emocional, ya sea hablando de situación porque sea que inmediatamente está ocurriendo algo, o algo que ya haya pasado, como mencionas tú, la violencia, que tal vez la persona que llegue con un psicólogo no esté viviendo en ese preciso momento la violencia, pero sí generará estas herramientas o o mecanismos que sean para defenderse y que ayuden a que la persona en ese momento se encuentre más tranquila o que reconozca ciertos aspectos de sí misma o de sí mismo o de sí mismo que la ayuden a afrontar la situación. Para generar un poco más, para generar un poco más de ejemplificación, me gustaría que nos dijeras, digo, estoy viendo las preguntas y algunas son muy interesantes, ¿no? Pero antes de abarcar todas estas, estabas hablando el objetivo principal es apoyar a la víctima, a la usuaria, a la persona que lo necesita, para que de esta manera, junto con sus emociones, puedan manejarlas de cierta manera, ¿no? Pueda no controlarlas, porque las emociones no se pueden controlar, pero sí saber navegar sobre ellas, ¿no? Al fin, pero para ejemplificarlo de mejor manera, ¿qué pasaría si alguien vive una situación como todas las que ya mencionamos y no se le brindan los primeros auxilios psicológicos? ¿En qué puede decaer? ¿Qué puede pasar con esta persona? El principal es estrés. Puede ser un estrés agudo, ya sea porque en ese momento se queda en shock o solo no sabe cómo reaccionar. Puede ser un estrés postraumático, que la diferencia es que el estrés postraumático pasa la situación, pero 1 mes, 2 meses después te llega una preocupación, un miedo o una evitación del suceso. Yo he visto películas, no sé si sea así, me vas a decir, pero también el estrés postraumático se puede detonar, ¿no? O sea, puedes estar muy tranquilo y ciertas situaciones que te hagan recordar el evento generan que te vuelvas a poner en ese estado de shock, ¿no? Y que no, o sea, que te pierdas totalmente y te adentras principalmente en ese sentimiento que pudiste haber tenido al inicio de esta problemática o esta situación o este momento. Es correcto. Y fíjate que en eso no solamente es la situación que te recuerda, sino también el hecho de estarlo pensando, que está relacionado con la ansiedad. Tal vez en un futuro o más adelante me pueda volver a ocurrir. No está pasando en ese momento, pero me lo estoy imaginando. Y entonces existe un alto nivel de estrés, aunque la situación no esté ocurriendo. También puede llegar a causar, no sé, las fobias. Hay una que específicamente yo estaba pensando, se llama agorafobia. Agorafobia. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Entonces, yo vivo un evento, no sé,
una inundación, un terremoto o algo, y inconscientemente o conscientemente pienso en que puede volver a ocurrir. Y entonces constantemente estoy viviendo con miedo. Si no trabajo yo si alguien no se acerca a mí o si simplemente el suceso pasa, no lo platico, no lo visualizo, no trabajo estas cuestiones emocionales o la aceptación de lo ocurrido, posiblemente viva con este miedo constante o estos pensamientos que me generen a mí el estrés. Claro. Podríamos decir que la agorafobia es como lo contrario a la claustrofobia, ¿no? Sí, estaba pensando en eso. Sí, pero es así, se generan fobias. Claro. Es decir, si en una ocasión me brincó una araña en la cara o en el brazo, cuando estaba yo pequeña, la edad que yo, es correcto, y entonces yo voy a tener muchísimo miedo a las arañas. O si cuando yo estaba pequeña me quedé encerrada en un lugar, voy a tener claustrofobia. Claro. O si en algún momento me pasó algo, no sé, situacional, posiblemente genere un miedo al agua, a lo que sea. Realmente hay muchas fobias. Podríamos decir que si estos primeros auxilios psicológicos no se generan, no se brindan en el momento indicado y se deja que se pase el tiempo, se pueden generar ciertas preocupaciones, miedos, fobias, que cuando vayan desarrollándose van a seguir ahí y van a seguir acrecentándose. Es complicado deshacerse de una fobia, o sea, no estamos saliendo un poco del tema, pero sí me genera esa duda. Es complicado deshacerse de este tipo de situaciones. Realmente es de tiempo, es de tiempo y es de reconocimiento. Yo cuando doy sesiones, terapias, así, siempre invito a la persona a que reconozca cuál es su miedo. Claro. Mi miedo es el rechazo, mi miedo es a las alturas, mi miedo son las arañas. El agua. Morir. Claro. Entonces, yo reconociendo puedo modificar las cosas. Y la frase de hecho es así: si reconoces las cosas, entonces podemos cambiar. En el reconocimiento está el cambio. Excelente. Porque efectivamente, o sea, nosotros somos seres humanos que vamos viviendo nuestra vida continuamente y nos puede ocurrir algo, y para que se modifique esta fobia o que se modifique este miedo, yo primero tengo que darme cuenta de... Es un proceso, es largo, no es de una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones. No, es un proceso Para largo. las personas que piensan que ya con 1 o 2 ya están. Claro, hay personas que llegan nada más una vez y hablan sobre su problema, pero no existe una aceptación de que yo tengo eso, solamente lo hablan, pero no lo reconocen. Y podríamos llegar, tú dime, si no se llevan estos primeros auxilios de la mano, al peor de los casos podría para mí ser la depresión. Sí. ¿Por qué? Porque nos empezamos a generar ciertas inseguridades. La depresión es este autorrechazo de, por ejemplo, si yo le tengo miedo a la muerte o si yo le tengo miedo al rechazo, posiblemente yo viva, no me va a pasar eso, y me va a bajar mi autoestima o va a afectar mi estado emocional y voy a estar triste. En ocasiones hay personas que nos sentimos tristes y ni siquiera sabemos por qué. Claro. Solamente estamos tristes, pero porque todavía no ha habido un reconocimiento. Fíjate que regresando a la pregunta pasada, me acabo de recordar que hay muchos tipos de enfrentamiento con los miedos. Hay uno que es adversivo, que realmente ve al lugar que te genera miedo o dibuja esto que te da miedo y piensa en eso. Y reconoce que quien tiene el poder eres tú. Por ejemplo, yo te digo, ponle que tienes miedo a las arañas. Entonces yo te digo, mira, aquí imposible. Yo tengo una araña.
Y ahí tú empiezas a acelerar tu corazón, te empiezan a sudar las manos, te empiezas a poner, no sé, no, ya me quiero ir. Digo, ok, cierra tus ojos, toma la araña. Y entonces yo te doy, no sé, un juguete en forma de araña. Y ya hacemos que nuestra mente se enfrente con eso. Claro. Y nos damos cuenta en ese momento que nosotros tenemos el control y que no nos hace nada. Excelente. Regresando un poco más al tema. Sí, claro, excelente. No, me gusta hablar de esos temas porque principalmente nos muestra la importancia que tienen las cuestiones psicológicas, no solo en nuestro cuerpo, no solo en nuestra mente, sino también en el desarrollo que vamos a tener enfrente, no solo a los que no conocemos, sino también a los que, principalmente con los que conocemos, ¿no? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros, no sé, compañeros laborales, y que si no sabemos enfrentar este tipo de situaciones, si no podemos reconocer que necesitamos esta ayuda, al final no solo estamos afectando a los demás, sino principalmente a nosotros mismos. Es por eso que los primeros auxilios psicológicos son fundamentales. Volvemos a repetirlo, esos casos que hemos mencionado son ejemplos que se pueden dar en cualquier ámbito de vida, ¿no? Porque al final cada uno vive una vida de manera subjetiva y todos los eventos pueden ser aislados, pero también cuando hablamos de violencia que se puede vivir dentro del hogar, que se puede vivir dentro del ámbito laboral, dentro del contexto, también estas personas víctimas necesitan los primeros auxilios psicológicos, porque tristemente pueden vivir situaciones que para ellas o ellos sean demasiado traumáticas, que si no saben manejarlos pueden volver a decaer en todas esas problemáticas que ya mencionamos, ¿no? En la situación de vivir violencia y tener miedo, no sé, a salir a la calle porque en su momento esta persona fue atacada en la calle, o estar en la casa, dentro de la casa, porque vivió mucho tiempo violencia dentro del hogar. Entonces, este tipo de situaciones van llevando a cabo de que estas personas, estas usuarias, estas víctimas, sea fundamental el poder brindarles servicios no solo de calidad, sino y no solo con respeto, sino también que vayan enfocadas a iniciar ese reconocimiento y ese apoyo del tipo de situación que están viviendo. Jocelyn, me gustaría seguir hablando de este tema porque es muy interesante y la verdad nos estamos pasando muy bien, pero ¿qué te parece si vamos a un corte? Claro que sí. Excelente, entonces a todas las personas que nos están mirando, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a un pequeñísimo corte promocional y después regresamos con más de su programa. Entonces no se vayan, que ya volvemos con más de Mesa de Diálogo. Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Mujeres Seguras. Dentro de los distintos derechos que tenemos como seres humanos, la integridad sexual es fundamental para distintos aspectos como lo son los psicológicos, los biológicos y culturales. El día de hoy hablaremos sobre derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos son una respuesta a las diversas necesidades humanas relacionadas con la propia sexualidad. Son la columna vertebral de los diversos valores que aceptamos en la niñez, adolescencia, juventud o adultez, como el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad y la autonomía, etc. Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos,
que se encuentran reconocidos en leyes nacionales y documentos internacionales. Estos se basan en reconocer el derecho básico de todas las personas. El conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos significa que las personas pueden exigir que las instituciones sean efectivas. Por ejemplo, para los jóvenes, brindar información con base científica, acceso a servicios de salud, entre otros. Conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos es fundamental para la prevención y cuidado de nuestras necesidades. Unámonos, juntas y juntos, luchemos por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras 9933 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presentó PAIMEF Tabasco Y el Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda y última sección del programa del día de hoy. Recordarles que si acaban de sintonizarnos, si se acaban de meter al en vivo o al video, estamos hablando del tema primeros auxilios psicológicos. Perdón, y el día de hoy tenemos de invitada a Jocelyn Valeria Hernández Pairó. Ya ha estado con nosotros en anteriores mesas de diálogo. El día de hoy también nos viene a hacer el honor de acompañarnos en esta mesa. Gracias. Para brindarnos la información necesaria sobre estos primeros auxilios psicológicos. Antes de continuar con el tema, si me lo permites, quiero recordarles que si tú, mujer, sufres algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte con la línea Mujeres Seguras, que ha de estar en esta parte, si bien recuerdo, aquí. La línea Mujeres Seguras está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico, al 9933 1668 13. 9933 1668 13 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Continuando con el tema y los primeros auxilios psicológicos, ya hablamos un poco sobre qué son, por qué son importantes, cuál es su objetivo. Hablamos un poco de las consecuencias de que no se brinden estos primeros auxilios. Pero me gustaría preguntarte quiénes lo pueden hacer, quiénes pueden generar estos primeros auxilios psicológicos. Bien, pues realmente los primeros auxilios psicológicos, quienes está en sus funciones aplicarlos, claro, son los psicólogos, pero no solamente ellos, sino cualquier persona que tenga el conocimiento o las habilidades, aptitudes, actitudes de poder hacerlo, porque en ocasiones la persona entra en crisis o entra en un estado alterado de estrés y no hay ningún psicólogo. Entonces es como los médicos que cuando algo sucede preguntan, ¿hay un médico aquí? ¿Hay un médico aquí? Bueno, así también debería pasar con el área de psicología, ¿no? Con los psicólogos. ¿Hay un psicólogo aquí? Hay un psicólogo aquí para ver si esta persona puede ¿cómo decirlo? Atender, apoyar, ayudar a aquella persona que está pasando por esta situación. Claro. Sin embargo, todas las personas, por lo menos aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres, todas las personas tenemos la capacidad y la preparación para poder brindarle los primeros auxilios psicológicos. Y también aquellos médicos, paramédicos, no sé, enfermeros, trabajadores sociales, también las personas que no tienen ninguna preparación, también pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos en cuanto a ser empático, en cuanto a escuchar, en cuanto a tener una atención a lo que la otra persona dice, o se le llama escucha activa.
tener esta tolerancia de poder acompañar a esta persona. A veces nosotros solo necesitamos un acompañante. Claro. Igual ya sabemos lo que tenemos que hacer, igual y ya anteriormente he estado en crisis, o ya anteriormente he sentido mucho miedo, o he estado muy estresado por trabajo, porque vivo violencia. Entonces yo ya sé cómo puedo tranquilizarme, ¿no? Y lo único que a veces se necesita es el acompañar. Y si nosotros como seres humanos, como personas, podemos brindarle ese apoyo, esa ayuda a una persona que lo necesita, adelante. Que es importante, pues, salvaguardar primero mi seguridad. Claro. O sea, yo estar bien para poder ayudar a la otra persona. Excelente. Y entonces de ahí viene la siguiente pregunta. Ya hablamos sobre el concepto, sobre la importancia, sobre el objetivo y sobre quiénes lo pueden hacer. Uh-huh. La pregunta es ahora, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos, Jocelyn? Ok, aquí yo traigo una lista. Excelente. Es como una de pasos, ¿no? Cómo nosotros podemos llegar, es correcto, cómo va el procedimiento. El primero es evaluar el ambiente. Esta parte de conocer cómo, cuándo, qué sucedió, qué pasó, ¿no? Si la persona vivió violencia, bueno, preguntarle qué, cómo, cuándo, si se encuentra bien, qué es lo que está sintiendo, ¿no? Luego está el contacto, y en este sentido, cuando somos personas que tal vez no tenemos una preparación psicológica, a veces y de hecho ahorita he visto videos donde hay artistas o hay personas que están moviendo la pierna o que mueven mucho los dedos, las manos, y están así como que se les mueven, ¿no? Ahí está sintiendo sus niveles de estrés están siendo altos. Entonces, lo que he visto que hacen compañeros, de hecho le pasa a esta artista de Crepúsculo. Ok. Es la de Bella, Stewart. Ella. Y entonces lo que hacen los compañeros es como agarrar su mano, tranquila. Y entonces esto ya ayuda, ¿no? Tiene como contacto con alguien que le proporciona seguridad. Entonces en esta cuestión puede apoyar mucho, ¿no? El contacto también podría ser en la parte de la empatía. A algunas personas no nos gusta ser tocados. Claro. O si los tocamos, los invadimos su espacio personal. Y se pueden sentir incómodos, Y ¿no? se pueden sentir incómodos, y en lugar de ayudarlo podemos perjudicarlo, ¿no? Agravar la situación. Exacto, se puede molestar, se puede alterar. Entonces lo que es importante es respetar la decisión de esta persona y tener una escucha, o darle afirmar que nosotros estamos ahí para acompañar. Claro. Para acompañarlo, para escuchar. El contacto es muy importante, decirle, mira, yo estoy aquí, te acompaño, si quieres compartirme, adelante. Es la entrada. Posterior está la evaluación. En la evaluación es qué tan grave es el problema. Claro. ¿Qué tanto puede llegar a afectar el problema? Igual y si una persona le asustó, no sé, lo que platicábamos hace un momento, que era la araña. Okay. Yo decía, hay personas que tienen miedo a la araña y se genera una aracnofobia. Puede ser retirar a esta persona y calmarla, pues en un espacio en donde esté más seguro, ¿no? Y tal vez la estabilización emocional sea más rápida. Pero también puede ser que la persona esté viendo que las cosas se perdieron, ¿no? O sea, que su casa, en este caso que yo puse ejemplo la inundación. Sí, muchos ejemplos de inundación. Puede ser, porque ahí estamos teniendo una pérdida de dinero, de tiempo invertido, de material. Y aparte de cosas que tal vez para uno son de valor. Claro. Entonces,
puede ser que la persona lo esté viendo o esté viendo que un ser querido fallece. Entonces, ¿qué tan grave o qué tan arriesgado puede ser la situación que le está causando este malestar a la persona? También está el reconocimiento emocional. Fíjate que aquí hay muchos, por ejemplo, ¿tú qué emociones crees que a los hombres se les permite expresar? Alegría, pasión, digamos, cuando los deportes, ¿no? Muchos hombres gritan, saltan, permitido. Digo, yendo un poco más a un contexto cultural machista, como el que, porque digo, yo podría decir, bueno, también se les permite llorar actualmente, pero eso ya es hablando un poco más de la deconstrucción. Es correcto. Pero normalizando un poco y teniendo como una visión un poco, pues, de unos años atrás, además de la alegría y de la pasión, también el enojo, ¿no? Como que al hombre a veces se le puede permitir los celos, el enojarse, y no se ve tan mal, es como de, está protegiendo lo suyo, o cosas así, ¿no? Entonces, y a las mujeres, perdón, no te preocupes. Es que estoy pensando en otros más, digo, además de la alegría, la pasión y el enojo, no sé, cosas relacionadas a lo que podrían gratificarlos, ¿no? Como el valentía, situaciones que son hasta cierto punto vistas de buena manera, porque es a lo que un hombre es, ¿no? Como lo que un hombre se debe de hacer o cómo se debe de comportar. Claro, y a las mujeres, ellas sí pueden llorar, claro. Ellas sí pueden sentir este amor, esta pasión, Entre hombres es muy difícil, digo, actualmente no, porque yo lo he hecho pero antes sí era como muy complicado ver a dos hombres abrazándose, ¿no? Ándale. Como que ese afecto que podría tener, en mi caso, junto con mis amigos de hermandad, igual y no era tan bien visto, porque ya la propia culturalización como que te va moldeando y dices, es que si lo abrazo la gente puede pensar que me gustan los hombres, ¿no? Claro. Y es ahí donde también vas reprimiendo. Ándale, hay como una limitación a poder expresar las emociones. Exacto. En las mujeres, le comentaba yo que les permitimos llorar, se permite estar alegres, se permite abrazar pero a la no estar amiga, enojadas. Pero no estar enojadas. Entonces, ¿qué sucede en los primeros auxilios psicológicos? Es importante que se reconozca la emoción, porque somos seres humanos y claro. Es algo las emociones son algo físico, o sea, es algo total y completamente natural sentir emociones. Entonces, por supuesto que si al hombre no se le permite llorar, pero llora. Y es normal que llore. Entonces, si a la mujer no se le permite estar enojada, ni gritar, ni expresar su enojo, pero sí se enoja. Claro. Entonces, aquí es importante que se validen las emociones. Si una persona necesita llorar, validar que llorar está bien. Claro. Luis, estás triste. Sí. Y tengo sentimientos de llanto, tener esa libertad de poder expresar ¿sabes qué? Voy a llorar. Claro. Digo, no tampoco, me das permiso de llorar. No, pero sí en el entendimiento de que no por llorar voy a ser menos hombre, ¿no? Claro. O no por llorar voy a ser una persona débil. Es correcto. Y tal vez en ese momento en el que tú estás estresado por trabajo, por situaciones de la vida, ¿no? X o Y, falleció cierta persona correcto. O me pasó algo fuera de mi casa. ¿Qué sucede aquí? Validamos. Es correcto que tú te sientas así porque perdiste a tal persona. Es normal que te estés sintiendo de esta manera porque te pasó esto, ¿no? Obviamente antes debemos de escuchar esta escucha activa que mencionaba hace un momento, donde la persona nos está comunicando que eso es lo que ella siente, él o ella siente. Claro. Entonces, lo importante es la validación.
validar y romper esas barreras de que no, los hombres no, las mujeres no, y esto sí, y esto no, y esto es correcto, y esto es incorrecto. Romper esas barreras para que la persona reconozca las emociones. La comprensión de la crisis es la parte de... Es normal que esto esté ocurriendo porque es normal que tú estés en crisis o que estés pasando por esta situación porque ocurrió esto. Entonces hay dos cosas, la validación de la emoción y la validación de la conducta o el suceso que está pasando. Activar. En la activación, otro de los puntos es la activación y es activar tus acciones. Si yo me quedo paralizada, ok, expresar, hablar, validar y después podemos llevar a otra persona, ya sea que te voy a poner en un lugar seguro o que voy a formar contigo una estrategia para que puedas salir, toda esta cuestión, ¿no? De hecho, a veces si es necesario se lleva a un hospital o se realizan ciertas actividades que permiten a la persona encontrar una, ¿cómo se llama? Un nivel o empezar a generar, un nivel más bajo de estrés. Claro. Entonces, de manera rápida, ¿nos podrías entonces mencionar punto por punto de estos pasos a seguir? Digo, ya los explicamos, ya nos dices conceptos amplios, nada más como para volver a reafirmar cuáles son estos puntos. Ok. Primero es conocer el ambiente, luego es tener contacto con la persona, posterior a hacer una evaluación de la situación, después reconocer las emociones o validar las emociones, después comprender la magnitud de la crisis o comprender la magnitud de lo que está pasando, activar esta parte de la acción que vamos a hacer, ya sea retirarlo, ya sea caminar de un lado a otro, todo va a depender de la situación que esté generando el estrés. Y por último es ¿cómo se dice? El seguimiento. El seguimiento ya es ya que ya se llevó al hospital, ya que ya se hizo todo esto, darle un seguimiento, no sé, podría ser ya sea reprogramar otra sesión o preguntar qué tal se encuentra la persona. Ya estamos a punto falta un tiempo, pero ya estamos a punto porque ya vienen las últimas preguntas. Ok. Quisiera preguntarte, ¿cómo se detecta a alguien que necesita los primeros auxilios psicológicos? Las personas que por lo general... de hecho, todas las personas en algún momento vivimos niveles muy altos de estrés, ya sea por trabajo, por preocupaciones y por, no sé, por cuestiones de la vida que te lleva a tener estas niveles altos. La persona, podemos observarlas cuando vemos que ya están muy cansados, cuando ya tienen muchas afectaciones físicas como dolor de cabeza, siempre nos sentimos como que mal del estómago o estamos en constante preocupación y de hecho yo lo comento, ¿no? Voy a mi trabajo y es que me preocupa esto y me preocupa el otro y estoy alterada, estoy en estrés o cuando tengo mucho trabajo siempre estoy como que acariciando mi cabello, entonces básicamente no es como que algo, lo que yo mencionaba al inicio, no es una cuestión de situación solamente, ¿no? Sino es también ¿cómo se le llama? Puede pasar en cualquier momento. De hecho, creo que tú lo mencionaste al inicio, ¿no? Puedes estar en un lugar
y de repente tener Parte un de, ataque. bueno, yo lo comenté como parte del estrés postraumático, ¿no? Ándale. El cómo podemos estar en cierto lugar y hay ciertas situaciones, momentos, personas, olores, sonidos que pueden activar ese recuerdo, ese sentimiento Claro. y volver a vivirlo, ¿no? En quedar en ese estado de shock. Claro, que se vuelve otra vez a repetir. Claramente. Y luego, nuevamente, en ese preciso momento, vuelves otra vez a tener otra crisis. Claro. Entonces nos podemos dar cuenta con la observación, observando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares y ver que tal vez esta persona cambió, tal vez ya no camina con alegría y entusiasmo y ahora camina más cansado, más, o sea, o está cansado todos los días, Claro. o ya tiene muchas afectaciones físicas, ya sea dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y por último también existe esta parte de rendimiento laboral o rendimiento social. Ya no convives tanto con las personas con las que solías convivir o ya no tienes el mismo rendimiento que tenías antes en tu trabajo. Claro. Y de esta manera, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago yo si alguien necesita ayuda? Primero es ponerme en seguridad yo. O sea, si yo quiero ayudar a la otra persona, como los primeros auxilios normales. Ándale. Primero yo tengo que estar bien, sentirme bien. De hecho, hay una metáfora que nos dice si estamos en un avión y caen estos oxígenos, me pongo primero yo me pongo la mascarilla antes de ponérselo al de lado, ajá, ¿no? o se lo doy a la otra persona, ¿no? Ese es el cuestionamiento. Y ya la persona ya pues dice, no, pues primero yo. Claro. Acabas de decir tú, pues primero yo. Lo mismo sucede con los primeros auxilios psicológicos. Primero voy a estar bien yo para ya después apoyar a la otra persona. También se le puede brindar información, como por ejemplo de los lugares en los que yo puedo ir a recibir estos primeros auxilios, ya sea un hospital, el Instituto Estatal. Aquí nosotros estamos capacitados para poder dar estos primeros auxilios psicológicos para cualquier persona que llegue. Pueden ser hospitales o centros de salud, creo que ya lo mencioné. Claro. Y básicamente instancias que se encarguen de ayudar y apoyar a todas las personas. O ir con un experto o experta en el tema, ¿no? Claro, o ir con un experto, ya sea no sé, si conoces a un psicólogo, pues acercarte Claro que sí. con esta persona. Jocelyn, hemos Adelante. concluido con el programa del día de hoy. Como tal, antes de retirarnos y darle finalidad a esta mesa de diálogo, me gustaría preguntarte algo más que quisieras decir referente al tema. No. ¿Alguna recomendación, algún consejo? Okay. O nada más resaltar la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Creo que mi consejo de hoy podría ser, ya que nos metimos en esta parte de el reconocimiento de las cosas, es reconocer que a veces nosotros necesitamos ayuda y que es importante ponernos primero a veces en prioridad. O no a veces, de hecho siempre es importante ponernos nosotros antes para poder ayudar a otros. Y si reconocemos que nosotros, no sé, tenemos crisis, tenemos fobias, Claro. tenemos tal vez una depresión o una ansiedad, no limitarme y acercarme a las personas correspondientes. Excelente. Digo, creo que como se diría muchas veces, ¿no? A veces no podemos ayudar a otras personas, no podemos no podemos apoyarlas, no podemos amarlas, no podemos como tal generar algo a favor de las demás personas si nosotros no estamos bien primero, ¿no? Es como si, no sé, estuviéramos mal de una pierna y quisiéramos ayudar a otra persona, pero nosotros somos los que necesitamos la ayuda, ¿sabes? Claro. Entonces, entender, reconocer cuando nosotros lo necesitamos es el primer paso para el cambio. No sé cómo va muy específico la frase, Sí. pero en ese sentido estamos, ¿no? En el sentido de que pedir ayuda no está mal,
Claro. Entonces, el primer paso siempre es reconocerlo para que nos puedan brindar eso. Y ya si estamos bien, el buscar que los demás estén bien, ¿no? Y si nosotros estamos bien y vemos que alguien dentro de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades necesita este tipo de apoyos, poder entender cómo brindarle estos primeros auxilios psicológicos, porque quizás nosotros podamos escuchar, pero si necesita algo más, ya lo dijo Jocelyn, podemos acudir a hospitales, podemos acudir a profesionales o, ¿por qué no?, al Instituto Estatal de las Mujeres, donde aquí se le brindan estos apoyos y de manera gratuita, que es lo especial. Jocelyn, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta mesa de diálogo, un tema tan importante como son los primeros auxilios psicológicos. Recordemos que lo que nosotros sentimos, lo que nosotros somos, es parte fundamental. Y el cómo nosotros desarrollemos esta parte va a ser también parte importante el cómo nos vamos a desarrollar en la sociedad. Si no nos sentimos bien, si no podemos rendir ampliamente en el trabajo, si no podemos sentir las mismas emociones como cuando estábamos iniciando, como cuando estábamos en un momento donde todo pensábamos que estaba correcto. Cuando no nos sentimos bien dentro de mi casa porque vivo violencia. O cuando no nos sentimos plenos también. Recuerden que esto no es normal. Recuerden que no está de más pedir ayuda y recuerden que el Instituto Estatal de las Mujeres está para apoyarlas. De esta manera hemos concluido con la mesa de diálogo del día de hoy, no sin antes recordarles que si tu amiga o si conoces a alguien también que sufre violencia, no duden en comunicarse a la línea Mujeres Seguras. La línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres está para apoyarlas al número 9933 16 68 13. Esa es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres, y recordarles que el IEM tiene las puertas abiertas para atención en la calle Abelardo Reyes número 201-B en el fraccionamiento Arboledas, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sin nada más que agregar, agradezco una vez más a Jocelyn por el apoyo que nos ha brindado en esta mesa de diálogo, al equipo detrás de cámaras por hacer posible que esta mesa de diálogo llegue hasta su tablet, computadora, celular o el Facebook, donde quiera que nos esté mirando. Y de igual manera agradecerle a usted por acompañarnos en este programa del día de hoy. No se olvide de rellenar el registro que se encuentra en la caja de comentarios, que es muy importante para llevar este conteo de personas que nos están acompañando y exista esa retroalimentación de ustedes para nosotros. De esta manera deseo que pasen un excelente día, una excelente semana, y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.